Tras la victoria de la extrema derecha en Francia y la convocatoria de legislativas anticipadas, los partidos políticos han comenzado este lunes a hacer campaña de cara a esos comicios. El Partido de Agrupación Nacional asegura estar listo para gobernar. La izquierda, en cambio, comienza a pensar en un posible acuerdo de coalición. La derecha tradicional, agrupada en el Partido Popular Europeo, se consolidó como la primera fuerza en el Parlamento comunitario. Esto mientras los ultraconservadores registraron un avance importante, como Francia, Alemania e Italia, según los resultados preliminares que indican que los socialistas se mantienen como la segunda minoría. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, realiza su octava gira por Medio Oriente con el objetivo de instar a los líderes de la región para lograr un alto al fuego en la guerra en Gaza. El máximo diplomático estadounidense hará hincapié en la importancia de que Hamás acepte la propuesta que está sobre la mesa. Actualizamos nuevamente las noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de la Fiore y es un placer estar con ustedes. Comenzamos este noticiero con la noticia que les anunciamos en titulares. Ante la derrota de su partido en las elecciones europeas y tras la contundente victoria de la agrupación nacional de Marine Le Pen, el presidente francés Emmanuel Macron anunció la disolución de la Asamblea Legislativa. Nuevamente los franceses son llamados a las urnas. Vamos a retomar el contacto con nuestra periodista Erika Olavarría desde París. Erika, qué gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo resultó la reunión de Marion Maréchal con Jordan Bardella, presidente de la agrupación nacional? Sí, ¿qué tal, Francisco? Buenas tardes. Efectivamente, aquí en Francia la campaña ya comenzó, aunque oficialmente comienza la próxima semana, el próximo lunes. Aquí en Agrupación Nacional, el partido que ustedes ven a mis espaldas, estuvo Marion Maréchal, la sobrina de Marine Le Pen. Y recordemos, la cabeza de lista del partido Reconquête, un partido mucho más extremo hacia la derecha que Reagrupación Nacional. Ella dice que vino por voluntad propia, que no viene en nombre de su partido, sin embargo que venía a hacer lo mismo que hizo anoche, tenderle una mano al partido de su tía porque considera que comparten ideas fundamentales que son esenciales para ambas casas políticas y que deberían verse representadas en una eventual alianza política que consiga tener un primer ministro el próximo 30 de junio. Ella dice el 5% que obtuvimos, los 5 escaños, no deberían perderse, deberíamos ir en esta mayoría. Jordan Bardella, a la salida de Marion Maréchal, dijo que efectivamente estaba conversando con ella, que valora esa actitud constructiva que tiene, marcando diferencia con Éric Zemmour, el líder de este partido con el que no se lleva tan bien ni él ni Marine Le Pen, pues el partido justamente no está en esa normalización que esta agrupación nacional y que le ha permitido además obtener esta gran votación en estos comicios. También Bardella no descartó que estén buscando alianzas con miembros del partido de derecha, los republicanos. Recordemos que el candidato, la cabeza de lista de los republicanos en estas europeas, tenía también muchas ideas que son de la extrema derecha, sobre todo en temas de inmigración. Y por lo tanto estarían haciendo un poco lo mismo que hizo Jordan Bardella, estaría haciendo lo mismo que hizo Emmanuel Macron en el año 2017, cuando finalmente terminó logrando hacerse presidente de la República al dividir en cierta forma la izquierda y la derecha. Así que en general han retomado contactos con otros candidatos o políticos nacionalistas y soberanistas para intentar obtener esa mayoría y ponerlo a él como primer ministro. En la izquierda también ha habido esta tarde negociaciones, no hemos todavía tenido resultados al respecto, pero ahí hay diferencias también entre los socialistas y el partido de izquierda radical, la Francia Insumisa. Vamos a ver si logran superarlas para hacer un bloque que también podría tener chances en esos comicios del 30 de junio. Erika, y respecto de estos contactos con dirigentes de otros partidos que nos mencionabas, ¿cuánto podríamos esperar para saber si hay resultados concretos, por ejemplo? ¿En cuánto tiempo más o menos podríamos tener noticias? Bueno, tienen que considerar que a partir de este miércoles comienzan ya a nombrarse los candidatos. Por lo tanto, esto va a avanzar muy rápido. Justamente es un poco lo que se especula. Quería Emmanuel Macron poner a los partidos contra las cuerdas, a la extrema derecha por una parte, que ya en el año 2022 le costó mucho conseguir candidatos, y por otra parte la izquierda, que tiene estas divisiones. Vamos a ver si lo consiguen o no. El tiempo lo dirá. Perfecto, entonces quedamos muy pendientes de ti. Cualquier cosa retomamos el contacto. Gracias, Erika, por este reporte. Seguimos avanzando. El partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, ha anunciado que Jordan Bardella encabezará la campaña del partido durante las próximas 3 semanas para las elecciones anticipadas en Francia. Y añadió que, si bien no es candidato a diputado, acaba de ser elegido para dirigir su formación en el Parlamento Europeo.
Bardella es para muchos miembros del partido su figura para convertirse en el nuevo primer ministro. En el siguiente reportaje repasamos la corta trayectoria política de este joven que irrumpió en el panorama francés. Con tan solo 28 años es el rostro joven de la extrema derecha de Francia. Jordan Bardella, mediático y bien arreglado, fue para las elecciones de la Unión Europea la carta principal. Agrupación Nacional obtuvo su mejor resultado, ganando más de un tercio de los votos y enviando a Bardella de vuelta a Bruselas. Su carrera política comenzó en el área de bajos ingresos de Seine-Saint-Denis, donde creció. A los 16 años se unió al Frente Nacional, que luego se renombraría como Agrupación Nacional. Ha dicho que se inscribió más por Le Pen que por el partido en sí. De asistente parlamentario en 2015 a presidente del partido en 2022, Bardella ascendió rápidamente en sus filas. Para mí, un activista de Seine-Saint-Denis y el hijo de una familia de bajos ingresos que se siente más francés por su patriotismo que por su longevidad, es una gran responsabilidad. Una voz para la extrema derecha en los suburbios de Francia. Bardella ha ayudado a la agrupación a distanciarse de su pasado antisemita y racista, mientras promovía las posturas anti-inmigración de la extrema derecha. Bardella también ha apoyado a grupos nacionalistas que han sido disueltos por incitar al odio racial y la violencia. También fue imputado por llamar a una ciudad francesa República Islamista y estuvo bajo sospecha como parte del escándalo de empleos falsos de su partido en el Parlamento de la Unión Europea. Discípulo de Marine Le Pen, ella lo ha llamado su cachorro de león y ahora simplemente su león. Al mismo tiempo, su mayor defensor, pero también una estrella política por derecho propio. Bardella ha ayudado a impulsar la agrupación nacional hacia la corriente principal bajo un nombre que no es Le Pen. Para sus seguidores, él un día liderará a Francia. Tiene el talante para el trabajo. Está listo porque esta es una posibilidad en la que han estado trabajando durante meses. Los críticos de Bardella dicen que es un peso ligero sin título universitario que se las arregla con arrogancia y carisma. La estrecha relación entre Le Pen y Bardella también ha sido objeto de escrutinio. Aún no se sabe cuánto tiempo durará. Bien, y continuando en el mismo tema, a nivel regional, el órgano legislativo de la Unión Europea se inclinó a la derecha, aunque sin radicalizarse al ultraconservadurismo, como algunas encuestas previas lo anunciaban. El Partido Popular Europeo nuevamente se reafirmó como la primera fuerza política para profundizar en este tema. Vamos a hablar con Ruth Ferrero, docente de Ciencia Política y Estudios Europeos de la Universidad Complutense de Madrid, además investigadora adscrita del Instituto de Estudios Internacionales. Ruth, un gusto estar contigo aquí en France 24. Hola, buenas tardes desde Madrid. Buenas tardes, Ataya. Quiero comenzar preguntándote, ¿cuáles son las razones ciudadanas que explicarían esta inclinación hacia la derecha? No, en primer lugar, yo creo que tenemos que ser conscientes de que la Unión Europea tenemos una de las mayores desigualdades entre la población desde hace muchos años, ¿no? Esto es algo que los partidos del centro político no han sabido dar respuesta y esto es parte también de las consecuencias de esa ausencia de respuesta. Eso por un lado. En segundo término, bueno, pues la quiebra de los sistemas de partidos en el marco de la Unión Europea cada vez está más generalizada. Lo vimos en el caso de Francia, como estabais contando ahora, pero con la desaparición del Partido Socialista, que en estas últimas elecciones al Parlamento Europeo ha recobrado algo de fuelle, pero la aparición de Macron dinamitó ese sistema de partidos. También lo vimos en el caso griego, por ejemplo, o en el caso italiano o el español, sin ir más lejos, en donde la configuración clásica de los sistemas de partidos se ha ido recomponiendo. Y se ha ido recomponiendo con partidos centrales de centro-derecha y centro-izquierda, pero también con partidos que se sitúan en los extremos del espectro político, especialmente y con más fuerza en las derechas radicales y ultras que ahora tienen una mayor presencia en las instituciones europeas e incluso en algunos gobiernos. Yo creo que esas son algunas de las claves para explicar, digamos, esa expansión y esa consolidación también de esas derechas radicales que comienzan a hacer su aparición de manera más fulgurante desde la crisis económica del 2008, ¿no? Con esa crisis que atraviesan muchas familias y que empiezan a hacer oídos, digamos, a propuestas que intentan dar soluciones sencillas a problemas complejos. Hablemos ahora un poco de los resultados que ya se conocen y de cara al futuro. ¿Qué tratamiento crees tú que le darán los conservadores de von der Leyen a los espacios de ultraderecha? Bueno,
Yo creo que lo que vamos a presenciar a lo largo de este ciclo político que se abre tiene que ver con digamos, el mantenimiento de la alianza entre liberales, socialdemócratas y conservadores, en el centro izquierda, centro derecha y centro-centro, por así decir, y en algunas cuestiones quizás con los apoyos puntuales de los verdes y de las derechas nacionalistas de conservadores y reformistas, como puede ser el caso de Meloni, pero va a ser en función de los dosieres que se vayan a ir abordando. Y también tendremos que ir viendo si no suceden más crisis como las que hemos tenido en este último ciclo político, que hemos atravesado por una pandemia y ahora estamos enfrentando 2 guerras en las fronteras de Europa. Exactamente, sin duda alguna, un panorama complicado. Ruth, para terminar, el PPE se reafirmó como la primera fuerza política en la Eurocámara nuevamente, buscando repetir la coalición que le dio la estabilidad en el ciclo pasado, de alguna manera con liberales y socialistas. Sin embargo, estos últimos obtuvieron pobres resultados en esta elección. ¿Tendrá el PPE, crees tú, que pactar con los verdes en este periodo para poder tener más fuerza? Van a tener que pactar, sí, van a tener que pactar especialmente de cara a la elección del presidente de la Comisión o de la presidenta de la Comisión, si es von der Leyen. No, a pesar de que tienen una mayoría suficiente entre liberales progresistas y conservadores, lo cierto es que hay un cierto margen de 10% de los votos, la mayoría absoluta es con 361 escaños, pero tenemos que ver si efectivamente la candidatura de von der Leyen es apoyada primero por todo su grupo, cosa que no está tan clara, porque ya tuvo resistencias a la hora de alcanzar su nominación. Y 2, en relación con algunos partidos socialistas que igual prefieren, digamos, otros candidatos. Y 3, Macron ya ha dicho que no que apostaría por otra candidatura como puede ser la de Mario Draghi. Es verdad que Macron llega muy desgastado por los pobres resultados en Francia, pero con todo y con eso yo creo que va a intentar también apostar al valor ganador que siempre ha sido Francia, aunque es verdad que el eje franco-alemán sale muy tocado de estas elecciones europeas precisamente por ese aumento de la presencia de partidos de derechas radicales. Perfecto, Ruth Ferrero, docente de Ciencia Política y Estudios Europeos de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por estar con nosotros en France. Muchas gracias a ustedes. Adiós, buenas tardes. Que tengas un buen día. Nosotros continuamos y nos quedamos también en Europa, porque este lunes el Parlamento de Cataluña escogió al candidato de Junts, Josep Rull, para que se convierta en el nuevo titular del Parlamento catalán. Lo anterior, tras alcanzar un acuerdo con la Esquerra Republicana de Cataluña y la candidatura de Unidad Popular para la configuración de la mesa de la Cámara catalana. El acuerdo entre independentistas asegura la presidencia del Parlamento para un diputado de Junts que dispondrá de 10 días hábiles para abrir consultas con los líderes parlamentarios y proponer a un candidato a la investidura del próximo presidente de la Generalitat. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora de la guerra en Gaza, aunque desde una perspectiva un poco más diplomática, porque este lunes el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se dirige a Israel desde El Cairo, hasta donde llegó en el marco de su 8ª gira por Medio Oriente. En su visita por Egipto, Israel, Jordania y Qatar, el funcionario espera dialogar con los líderes de la región para lograr un alto al fuego definitivo. Mi mensaje a los gobiernos y a la gente de toda la región es: si quieren un alto al fuego, presionen a Hamás para que diga que sí. Si quieren aliviar el terrible sufrimiento de los palestinos de Gaza, presionen a Hamás para que diga que sí. Si quieres que todos los rehenes vuelvan a casa, presiona a Hamás para que diga que sí. Si quieren poner a israelíes y palestinos por igual en la senda de una paz y una seguridad más duraderas, si quieren evitar que este conflicto se extienda, presionen a Hamás para que diga que sí. En India, las autoridades lanzaron un operativo para capturar a los responsables del ataque contra un autobús con peregrinos hindúes que dejó 9 muertos y decenas de heridos. Los hechos ocurrieron en la Cachemira, India. Los testigos indicaron que los responsables fueron milicianos que abrieron fuego contra el vehículo e hirieron al conductor. El hombre perdió el control del autobús y se precipitó contra un barranco. Los asesinatos generaron una ola de indignación, pues según los residentes de la zona, hasta el momento solo se registraban ataques contra fuerzas armadas y no contra civiles. Con esta información cerramos este noticiero. Continúe con nosotros y ya regresamos con más noticias.